Bueno, lo que corresponde ahora, oiga, y lo que dice la profesora es cierto, es decir, aprovechen de que tenemos estas clases sincrónicas para ir haciendo preguntas sobre lo que vaya surgiendo, es decir, no es necesario que dejemos todos los micrófonos abiertos por la cuestión del ruido de fondo, pero si quieren hacer una pregunta, ustedes a través del micrófono, del chat, me avisan si hay una pregunta por el chat, porque no puedo estar revisándolo constantemente. Y, y vemos, porque además la materia que vamos a ver ahora es para hacer preguntas, no es una materia conceptualmente fácil, es una materia filosóficamente refalosa, es probabilidades. ¿Mm? Entonces ya el concepto mismo de probabilidad es discutible, no es una cosa de llegar y definir. De hecho, las probabilidades modernas se definen de una manera en que fue aceptada recién en el siglo XX, y ya después de siglos que la teoría empezó a realizarse. ¿Mm? Entonces, y voy a conectarme, compré una cuestión para hacer dibujitos, porque de repente me gusta rayar un poquito. A ver si está funcionando. Ya, perfecto. A ver, vamos a empezar con un concepto, o dos conceptos, pero que tienen que ver con el mismo tipo de cosas. El concepto tiene que ver con que hay dos tipos o grandes tipos de eventos en el mundo. Es decir, de todas las formas que yo puedo separar los eventos, las cosas que ocurren en el mundo, cualquier cosa que ocurra, a nivel humano, psicológico, científico, cualquier cosa que ocurra, y siempre vamos a poder dividirlos en eventos de tipo determinístico y eventos de tipo probabilístico. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es más o menos simple. Los eventos de tipo determinístico son los que tienen por resultado el mismo resultado siempre cuando uno hace lo mismo. ¿Ok? Voy a apagar el aire acondicionado que tengo ahí porque... Entonces les doy un ejemplo. Si ustedes tienen agua y están a nivel del mar, ¿ya? No, esto no funciona si están en Santiago, que estamos como a 500 metros, o en La Paz, una ciudad muy alta, ¿ya? O si están bajo el nivel del mar. Si estamos a nivel del mar, es decir, a una presión normal, digamos, la presión atmosférica de 1, ¿ya? Una atmósfera, y ustedes calientan agua a 100 grados Celsius, esta se va a evaporar y va a ocurrir siempre ese efecto. ¿Ya? Es una cosa que es física o química o como lo quieran ver. ¿Ok? Y si calientan agua en Santiago a 50 grados, en condiciones normales, a 50 grados ustedes tienen una olla o lo que sea para calentar agua y estamos a nivel a la altura de Santiago de Chile, a 50 grados, esta no se va a evaporar. Es decir, yo hago algo y algo no va a ocurrir o sí va a ocurrir con certeza. Eso es un evento determinístico. ¿Ya? Cuando un evento, bajo las mismas condiciones, a veces ocurre y a veces no ocurre, y bueno, ¿y qué son las mismas condiciones? Eso es discutible, pero cuando tenemos las mismas condiciones, o lo que suponemos que son las mismas condiciones, a veces ocurre y a veces no, eso es un evento, no es determinístico, es un evento probabilístico y está adscrito a otro tipo de leyes y se tiene que estudiar con probabilidades. ¿Alguna pregunta? Porque esto es lo más importante. Esto filosóficamente es lo más importante. Profe, ¿lo puede repetir, por favor? Cuando un evento, bajo un conjunto de condiciones que vamos a llamar C, vamos a ver condiciones con la letra C, a veces ocurra y a veces no ocurra, bajo las mismas condiciones, ese evento es de tipo probabilístico.
cuando un evento bajo ciertas condiciones siempre ocurra o siempre no ocurra, no es un evento probabilístico, es un evento determinístico. O siempre sí o siempre no. Pero si a veces sí y a veces no, esa cosa es probabilística. ¿Ya? Los seres humanos, por ejemplo, somos probabilísticos. Bajo las mismas condiciones a veces actuamos de maneras distintas. Ahora, ¿qué son las mismas condiciones? Eso ya es otra cosa, y es discutible, porque alguien podría decir, bueno, es que las condiciones nunca son exactamente las mismas, ¿ya? Pero, por ejemplo, calentar agua a la presión atmosférica a 100 grados, se supone que esas son todas las condiciones que yo requiero. Es agua, es temperatura, es presión, es todo, ya no necesito más condiciones, ¿ok? Repito, un evento A, bajo condiciones C, a veces ocurre, a veces no ocurre, entonces es un evento probabilístico. Ahora, ¿qué más querríamos saber sobre un evento probabilístico? ¿Qué es lo primero que ustedes se preguntarían cuando un evento, bajo las mismas condiciones, a veces ocurre y a veces no ocurre? ¿Qué es lo primero que se preguntarían? Quizás cuándo ocurre y cuándo no, ¿cómo saber? No podemos saber cuándo. No podemos saber cuándo ocurre y cuándo. O sea, nos gustaría saber cuándo ocurre y cuándo no, pero si supiéramos cuándo ocurre y cuándo no, dejaría de ser un evento probabilístico. ¿Verdad? Bajo qué condiciones sería más probable que ocurriese o que no ocurriese, ¿no? No sé. ¿Bajo qué meterle más condiciones? Eso podríamos hacer. Y de Sí. hecho eso vamos a hacer. Meterle más condiciones para ver si deja de ser un evento probabilístico o si las condiciones que cambian o se le agregan eh, cambia la cosa. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo le echo sal al agua? El problema es que va a seguir siendo un evento determinístico si le echo sal al agua, porque si le echo cierta cantidad de sal al agua y la sal es de cierta característica, va a ser un evento determinístico. ¿Mm? Pero ¿cuál es la gran pregunta? ¿O cuál se supone que debería ser la pregunta que uno debería hacerse? Bueno, uno no debería hacerse siempre las mismas preguntas, pero ¿cuál creen ustedes que es el paso siguiente en esto? ¿Cómo se desarrolla esta cuestión que vamos a llamar teoría de probabilidades? Estamos en una teoría, ¿sí? Para los eventos probabilísticos. ¿Ya? Vamos a trabajar con las probabilidades. De hecho, vamos a trabajarlas, las vamos a manipular, las vamos a sumar, dividir, multiplicar. Vamos a hacer prácticamente lo que queramos con las probabilidades. Pero si a veces ocurre y a veces no ocurre, ¿cuál sería la pregunta? Quizás cuántas veces sí ocurre y cuántas veces no. Claro. Creo que eso quería decir antes, no cuándo. Ah, ya. Ah, entonces estaba bien. Entonces estaba bien. Es decir, en qué proporción ocurre? Entonces vamos a decir que si un evento ocurre en mayor proporción que otro, es más probable que otro. O sea, no todos los eventos son igualmente, o sea, todos los eventos probabilísticos son probabilísticos, pero existen eventos más probables que otros. Y de eso estamos de acuerdo, ¿no? ¿Qué es más probable? Es decir, obviamente bajo las mismas circunstancias, voy vestido de la misma manera, voy atravesando la calle a la misma hora, con las mismas circunstancias, me pueden atropellar o no. Pero obviamente ese evento es menos probable que el evento, no sé, me dieron ganas de ir a hacer pipí, inventar una tontera. ¿Ya? A mí todos los días me dan ganas de ir al baño, pero a mí no todos los días me atropellan. Existen eventos más, no es que sean más probabilísticos, sino más probables dentro de su calidad de probabilístico. ¿Ya? Ahora, acá hay una cuestión que no se puede hacer metafísicamente, es decir, no se puede hacer solamente pensando. Hay que hacer un experimento.
Y los experimentos, a través de hacer una y otra vez, trabajar con eventos probabilísticos, nos producen una experiencia como seres humanos, y esa experiencia nos dice que esa probabilidad, que es una proporción de veces que algo ocurre o no ocurre, es un valor fijo. Es, por ejemplo, 30% de las veces, o 31, o 50% de las veces, o 1% de las veces. Aquí le he dicho muchas cosas. Una es que un evento lo pueden ver como una proporción. No cualquier proporción. Una proporción es una fracción, pero no es cualquier fracción. Porque, por ejemplo, menos 2/3 es una fracción de un número negativo, así que no es proporción, los números negativos no corren. Más 5/4, o sea, 1,2, tampoco corre porque las proporciones no pueden ser mayores a 1. Una proporción de veces que algo ocurre, una proporción de algo, siempre es un número que va entre 0 y 1. Es decir, si ustedes tienen una pizza, o no comen nada de pizza, o se comen un pedazo, o se la comen toda. Pero no pueden comerse un pedazo negativo de pizza, y no se pueden comer más pizza de la que hay. Ya comerse otra pizza es otra pizza. ¿Ya? Es decir, una proporción, al decirles que una probabilidad es una proporción, les estoy diciendo que es un numerito que va entre 0 y 1. Entonces, las probabilidades las puedo ver como proporción. Ahora, me estoy mandando un carril en el sentido que hay muchos filósofos de las probabilidades que les van a decir que una probabilidad no es una proporción, que una probabilidad es otra cosa. Vamos a ver cuáles son los argumentos que dicen otras personas. Pero si yo les digo que una proporción, me puedo estar equivocando, pero no me voy a equivocar mucho, y vamos a sacar muchas conclusiones que nos van a ser muy útiles para trabajar con probabilidades, si vemos sencillamente que una probabilidad es una proporción de veces que ocurre un evento probabilístico. ¿Cuáles son las características de los eventos determinísticos? Podríamos decir que los eventos determinísticos son un subconjunto de los probabilísticos, pero cuya proporción es siempre 0 o siempre 1. O sea, o es 0 o 1, porque ya dijimos ya que la probabilidad es un número fijo. La probabilidad no es un número que cambia con el tiempo. Podríamos hablar de que hay cosas que se van haciendo más probables con el tiempo, pero se supone que ahí estamos hablando de eventos que van cambiando. Cuando un evento es en un tiempo tanto y después en un tiempo tanto va cambiando, es porque supone que las condiciones van cambiando, por lo tanto no es el mismo evento, o es el mismo evento bajo distintas condiciones, porque las condiciones van cambiando en el tiempo. Por ejemplo, ahora es menos probable que llueva en invierno, como ustedes recordarán desde su infancia. Probablemente ustedes recuerden infancias si vivían en Santiago, o si vivían en Rancagua, o si vivían en Valparaíso, o si vivían en Viña, o si vivían en La Serena. eh, re- Recuerden infancias mucho más lluviosas. ¿Ya? La verdad es que antes llovía mucho más. No, no es una idea, no es una creencia. Entonces, la probabilidad, y ahora dijimos otra cosa, la podemos ver como una proporción y una sola. Un numerito, fijo, inmutable. Y eso no tiene por qué ser así. Es algo que uno observa en las cosas. ¿Ya? Es algo que uno observa cuando fabrica ampolletas, cuando atiende personas enfermas, cuando uno hace un experimento, eh, cuando uno está en la vida, cuando uno trata con personas. La proporción tiende a ser un número fijo. Ahora, uno podría decir que las condiciones nunca son las mismas. Por ejemplo, yo podría decir que la condición, que el evento es A, es que un medicamento surta efecto
en un paciente o no surte efecto. Entonces, ¿cuál es la condición C? La condición C es que yo le doy el medicamento a un ser humano, por ejemplo. ¿Ya? Supongamos que tenemos, esa es la condición C, ser humano. ¿Ya? Y tomar vamos a colocar una cosa bien, o sea, todavía estoy medio resfriado, así que, de hecho no estoy resfriado, creo que bronquitis obstructiva, según lo que me dijeron, de la faringitis, ahora me están hablando de bronquitis. Entonces me compré hoy día este Tapsin porque te alivia, pues, cuando estás enfermo, estás respirando mal, te cuesta respirar, estoy hablando como el amigo de Malcolm, ¿ah? Si se ubican el amigo de Malcolm, ¿se habla así? Así estoy hablando, porque me falta el aire. La condición es darle Tapsin a una persona y el evento A es se siente mejor. Se siente mejor. Entonces, o se siente mejor o no se siente mejor. Se puede sentir peor o igual, pero eso va a ser ya otra cosa. O se siente mejor que el evento A o no A, que es no se siente mejor. En mi caso me sentí un poco mejor después del Tapsin. Y eso, la condición C es dárselo a seres humanos y yo puedo ir probando con distintos seres humanos. Pero la condición C no cambia porque mi condición C es ser humano. ¿Ok? Entonces alguien podría decir, entonces, la condición no es la misma. Y yo les diría, en realidad no es la misma. En realidad no es la misma. Porque la condición C la defino yo. Y la defino sobre objetos que tienen cierta variabilidad. Es decir, ¿qué concepto es el más importante en estadística y en probabilidades? No sé si en probabilidades, pero al menos en estadística. ¿Y por qué las probabilidades se usan en estadística y se usan todo el tiempo? ¿Por qué estoy haciendo una clase de probabilidades para poder estudiar estadística? Primero, porque cuando hagamos intervalos de confianza, vamos a trabajar con probabilidades. ¿Ya? Entonces vamos a tener que entender un poquito de probabilidades. Pero existe variabilidad en el mundo. ¿Ya? ¿Cuál es la palabra que está ahora más de moda para hablar de variabilidad entre la gente? Existe diversidad en el mundo. ¿Ya? Pero la palabra ya existía desde antes, no se inventó ahora, y la palabra es variabilidad. O sea, la palabra antigua, la palabra vieja que se ha usado desde siempre para explicar por qué existen probabilidades, por qué existen eventos que no son determinísticos. Es porque existe variabilidad, o sea, las condiciones no siempre son las mismas. Es decir, cuando yo digo que alguien es un ser humano, tiene la condición humana y comparte esa condición humana con otro humano que puede estar, pero ese otro ser humano puede tener otras variables biológicas, sociales, económicas distintas. Ahora, yo puedo ir refinando todo lo que quiera esto. Es decir, puedo decir, las condiciones son sobre seres humanos de tal sexo, de tal clase social, de tal característica biológica y de tal otra no característica biológica. Quiero personas que no tengan estas características y sí tengan esta otra. Restringiendo y puliendo al máximo las condiciones, igual voy a tener una probabilidad. Es decir, el evento a veces va a ocurrir y a veces no. Va a seguir siendo un evento probabilístico y va a seguir, por lo tanto, fijado a las leyes que yo encuentre de las probabilidades. Y todavía no les he dado ninguna ley, pero les he dicho muchas cosas. ¿Ya? Por ejemplo, que el evento, que la probabilidad, que es una proporción, es un número fijo. ¿Ya? Si ustedes... Profe, ¿Sí? al ir detallando más las probabilidades, al ir poniendo Las más condiciones. condiciones, Las claro, condiciones. las condiciones, al ir poniendo más condiciones, uno de alguna forma también va perdiendo como la representatividad, si es que nosotros Claro, buscásemos, ¿cierto? sí, Buscásemos como algo que claro. nos atañe a todos.
Sí, pues, ¿han visto los nombres de las tesis? Agarren cualquier tesis de cualquier cosa, agarren tesis de sus compañeros que están Más egresando. Ustedes tienen que específica. hacer una tesis, no para egresar, para que le den el título profesional de tecnólogo médico, o tecnóloga médica. Tienen que hacer una tesis, ¿no? Si ustedes ven las tesis, es efecto de la radiación, del escáner, perdón, ¿cómo se dice en castellano? De una tomografía en pacientes oncológicos, y te dan un montón de condiciones, así como y te queda una cosa súper restringida. ¿Cachai? Claro, entonces vaya haciendo una cosa mucho más condicional, mucho más exacta, por decirlo de una manera, mucho más precisa, con condiciones mucho más precisas, pero mucho menos universales. A mí me encantaría tener leyes que corrieran para todo ser humano. Y se supone que la psicología, o por lo menos ellos dicen que han encontrado leyes. Freud dice que todos los seres humanos tenemos inconsciente y tenemos acciones que son inconscientes. Eso sería una ley que ocurre para todo ser humano. O sea, sin ninguna excepción, eso ya es harto patudismo. Y si es verdad, y parece que la verdad anda por ahí, que todos tenemos acciones inconscientes, es una tremenda cosa. ¿Mm? Ustedes, cuando estudian física o química, estudian re pocas probabilidades, ¿ya? Porque cuando hacen un experimento químico o un experimento físico, ¿ya? Los químicos son más... Yo soy físico, yo estudié física, pero el laboratorio de química era mucho más entretenido, porque las cosas cambian de color. Ah, bueno, todavía no han ido al laboratorio. ¿Ustedes están en segundo o tercero? Tercero. Tercero. Ah, entonces fueron a... ¿Conocen la...? Es que la gente hasta del segundo La todavía no conoce. facultad. Ya. Sí, sí, la Entonces conocemos. alcanzaron a hacer experimentos en química. Son mucho más entretenidos, las cositas cambian de Mm. color, ¿ok? Pero siempre cambian del mismo color. Si algo se pone azul, ¿ya? Si han visto el programa Aeropuerto, donde yo ya me aburrí de ver cómo pillan gente pasando droga, la cocaína, frente a un líquido que le ponen, se pone azul. Y si algo se pone azul, es cocaína. Ahora, siempre que alguien lleva un polvo blanco, es cocaína, porque ¿qué otra cosa puede ser heroína? No sé, pero parece que no la meten en los aeropuertos. Pero se pone azul. ¿Mm? Y por lo tanto, no existe o no se estudian mucho probabilidades y estadísticas en química y física. Aunque existe una rama de la física que se llama mecánica estadística, pero se refiere a otra cosa. Eh, Todas las mesas de pool en el fondo son iguales, o las bolas de pool. Todas tienen distintas regularidades o irregularidades, ¿ya? Pero no hay dos personas iguales en el mundo, ni dos grupos de personas iguales en el mundo, ni dos animales o dos países iguales en el mundo. Existe variabilidad en el mundo, ¿ok? Por eso estamos estudiando esto, por eso existen las probabilidades. Ahora, no sabemos si bajo exactamente las mismas condiciones algo tenga probabilidades o no. Si ustedes lo piensan bien, no podemos saberlo. Creíamos saberlo en el caso de la física. Ahora sabemos que la física también tiene probabilidades. Lo que pasa es que en cuestiones grandotas como pelotas de tenis o pelotas de básquetbol o mesas de pool, no se ve. Pero cuando trabajan con electrones, partículas subatómicas, ven que el electrón a veces se va por un hoyito y a veces se va por otro hoyito, bajo exactamente las mismas condiciones. Y por lo tanto, quizás en el universo todo sea probabilístico, todo. Y si es probabilístico, significa que es esencialmente imposible de predecir completamente. Es decir, puedo acercarme a la probabilidad, mucho, pero no predecir exactamente, y no voy a poder saber nunca qué va a ocurrir en el futuro. Llevamos media hora. ¿Alguna preguntación de media hora? ¿O seguimos? Entonces, ustedes me paran cuando quieran.
donde hay una variabilidad para estudiar qué cosa, nuestros objetos de interés, que en nuestro caso van a ser típicamente cosas biológicas, personas generalmente, o grupos de personas, ¿ya? Es porque, o sea, ¿por qué estudiamos esto? Es porque, resumiendo, una, existe variabilidad, y dos, algo que vimos la clase anterior, soy incapaz de acceder totalmente a los objetos. Por eso yo estudio probabilidades en estadística. Porque le hago la siguiente pregunta. Supongan que ustedes tienen una población que es una comuna. Por ejemplo, ya, pensemos en una comuna normal, Ñuñoa. ¿Ya? Supongamos que tiene unos 100.000 habitantes, por poner un número. Y sabemos eso acá, 100.000. ¿Podríamos saber exactamente qué proporción de ñuñoínos, pensemos en mayores de 18, para restringir un poco, tienen diabetes o tienen sobrepeso? ¿Ya? ¿Por qué puedo definir el sobrepeso de manera bien simple? IMC mayor a tanto, 30. Índice de masa corporal mayor a tanto. Y como toda la gente tiene un peso y toda la gente tiene una altura, toda la gente tiene un IMC, y ese IMC o es igual, o es mayor, o es menor a 30. No hay otra posibilidad. ¿Ya? No. Yo tengo que tener un IMC. Todos tenemos un IMC. Pero yo podría acceder a todos los objetos de interés, que son todos los adultos y adultas, todos los mayores de 18 años de la comuna de Ñuñoa. ¿Voy a tener variabilidad entre mis objetos? Sí, voy a tener hombres, mujeres, distintas clases socioeconómicas. La única cosa que tienen en común es que son todos mayores de edad y viven en Ñuñoa. Pero típicamente yo no voy a acceder a toda la población de ñuñoínos. ¿Por qué? Porque son muchos, son 100.000. Y ya dijimos ya que por razones prácticas yo no tengo tiempo para acceder a todo. Entonces aquí le agrego otra componente más a la variabilidad intrínseca que existe entre los objetos, que es la incapacidad de acceder totalmente a mi objeto y mi necesidad humana, debido a condiciones humanas, de incapacidad de acceder a todos y por lo tanto que tener que contentarme con una muestra. ¿Ok? Estoy sonado, no puedo acceder a todo. O sea, podría, pero me tendría que gastar una cantidad de plata absurda para acceder a todos los objetos. Y además no vale la pena. Porque si accedo, porque si con una muestra puedo decir casi lo mismo, con una muestra de 1.000 ñuñoínos, puedo decir casi lo mismo que con todos los ñuñoínos, perdiendo apenas un 3% de error. O sea, para pasar del error 0 al error 3%, me ahorro una cantidad de tiempo y plata y recursos increíble, entonces no vale la pena acceder a todos los objetos. ¿Ya? Por lo tanto ese esfuerzo que hacemos de acceder a todos los objetos, que en este caso los objetos o individuos son los seres humanos, por ejemplo, lo hacemos tan pocas veces. Los censos se hacen una vez cada 10 años. Por eso hay que hacerlos bien, porque son carísimos. ¿Ya? Agregar una pregunta a un censo, una pregunta, hace más caro el censo. Que una pregunta significan horas, horas hombre o horas ser humano más de trabajo de gente que vaya a tener en la calle haciendo preguntas, o sea, en las casas haciendo preguntas. Y por lo tanto vaya a tener que pagarles mucho más y vaya a estar mucho más tiempo. ¿Mm? Pero tenemos dos cosas que nos exigen probabilidades. La variabilidad misma, es decir, el hecho de que existan eventos de tipo probabilístico y mi incapacidad de acceder a todos los objetos. ¿Ya? Por favor, me paran en cualquier momento. Si cuando llegamos a la hora en que tenemos que terminar esto, no hemos terminado, yo les voy a grabar, les voy a terminar de grabar asincrónicamente para que tengan acceso a mi nuevo canal de YouTube gracias a los suscriptores. Nunca había tenido un canal de YouTube, o había tenido uno, pero nunca lo había usado, y nunca había tenido suscriptores.
Así que gracias. Em, un concepto que ya hemos visto es el concepto de afinar las condiciones. O sea, ya algo hemos hablado sobre eso. Por ejemplo, no podemos saber si un niño en específico tendrá síndrome de Down. Ya, supongamos que estamos pensando en nuestro universo, son todos las guaguas, los fetos, o guaguas, como quieran llamarlo, en gestación que existen. ¿Ya? ¿Qué nos dicen las estadísticas? Las estadísticas, ¿sí? Hablando de manera muy general. Las estadísticas nos dicen que uno de cada 700 nacimientos de niños vivos en el mundo corresponde a un niño o niña con síndrome de Down. ¿Ya? Eso es lo que sabemos. Es información que yo ya tengo. ¿Cuál es la probabilidad de que un niño tenga síndrome de Down al nacer? Si no sé nada sobre ese niño, ¿cuál es la probabilidad de que el próximo niño o niña que vaya a nacer en este mundo tenga síndrome de Down? Ustedes no tienen ni idea quién es el próximo niño o niña que va. De hecho, ya cuando ya empecé la frase, ya nació ese niño o niña. Desde ahora, ¿cuál es la probabilidad? Ustedes no saben en qué país van a nacer, no saben su sexo, no saben nada. Pero saben la probabilidad que es 1 en 700. 1 en 700. 1 dividido por 700. Entonces, ya pueden calcular una probabilidad. Es 1, entonces 0,00. agarremos la calculadora y empecemos a acostumbrarnos a la calculadora. Por favor, consíganse una calculadora, basta cualquier calculadora barata que vendan en el bazar de la esquina. Esas que venden en los bazares me sirven. ¿Ya? La mía es marca Apple, ¿ya? Ya, mentira, no existe. Esta, una marca Casio cualquiera, la cuestión es que ojalá sea científica. Pero una calculadora cualquiera, que les presten una calculadora por el semestre, ya me basta. ¿Ya? 1 dividido en 700. Miren cómo me lo pone mi calculadora. Me dice 1 partido por 700. Me dice, gracias, te pasaste. Me ayudaste mucho. Pero le cambio la forma de notación y me dice 1.428571 por 10 elevado a menos 3. No hay ningún pecado en multiplicar esto por 100, porque aunque les dije que las probabilidades son un número, es una proporción, por lo tanto es un número entre 0 y 1, igual lo puedo escribir con un número entre 0 y 100, diciendo que es un porcentaje y es exactamente lo mismo. ¿Por qué entre 0 y 100 y no entre 0 y 1? Porque es más cómodo trabajar porque trabajáis con números como 1,8 o 25,43. Los porcentajes son más cómodos de utilizar. Entonces, imagínense que me dio 0,14. Y esto es 1 partido por 700 multiplicado por 100. Por lo tanto, 0,14% de los niños, 0,14% de los niños y niñas que nacen en el mundo tienen síndrome de Down. Por lo tanto, la probabilidad de que el próximo niño o niña que nazca en el mundo tenga síndrome de Down es 0,14%. Entonces las probabilidades las puedo expresar de manera, ningún problema que la exprese de manera porcentual. Pero yo puedo afinar mi conocimiento sobre las probabilidades de que cierto niño o niña, de que tal o cual embarazo, dé como resultado el nacimiento de un niño con síndrome de Down. Puedo afinar ese conocimiento, puedo agregar condiciones que me hagan que cambie esa probabilidad. En el fondo, Eso podría ser la edad de la mujer que... la edad de la mujer. Sí. ¿No? ¿Y qué otra variable?
La de la mujer es súper importante. Pero existe otra variable más también. Bueno, ahora cuando una mujer está embarazada se le hace un examen, que le hace típicamente un tecnólogo médico, que les ven la densidad de ciertos huesitos que tienen en el cráneo y esa densidad está muy asociada a tener o no tener síndrome de Down. ¿Ok? Si ustedes tienen una amiga que está embarazada, pueden decirle a su amiga, oye, tienes una probabilidad de 1 en 700 de que tu hijo nazca con trisomía 21 o síndrome de Down, o como quieran llamarlo. Supongan que ya no estamos hablando de una cosa general, que es el próximo niño que va a nacer en el mundo, sino que es la guagua de tu amiga, la tanto, está embarazada. ¿Tiene esa guagua de mi amiga embarazada una probabilidad de 1 en 700 de nacer con síndrome de Down? ¿Bajo qué condiciones yo creé esa probabilidad? Porque es una probabilidad de 1 en 700. ¿Bajo qué condiciones yo la creé? Una probabilidad es la proporción de veces que ocurre algo bajo ciertas condiciones. La proporción es 1 en 700. ¿Bajo qué condiciones se creó, dio como resultado esa probabilidad, esa proporción? O sea, yo recuerdo que habíamos hablado que era la incidencia del mundo. O Es sea, como la... La única condición es ser una guagua, o sea, ser un feto. Ninguna otra. De hecho, le podría agregar condiciones y creo que no cambian, porque me parece que el sexo no está asociado al síndrome de Down. No, que el feto tenga un cierto sexo no cambia las probabilidades, no hay una asociación. No estoy seguro, es un dato que podrían averiguar ustedes, pero creo que no hay una asociación. Como sí la existe, por ejemplo, para el autismo, aunque el autismo, uno cuando nace una guagua no puede decir, es un autista, no. ¿Ya? Es una cosa que se ve después. El síndrome de Down no, se ve inmediatamente cuando nace un niño. La cifra 1 en 700 es bajo la condición de ser humano, de que van a ser un ser humano. Punto, nada más. No existe otra condición. Pero yo le podría agregar otras condiciones y puedo ver cómo cambia esa probabilidad, que podría ser aún mayor, no necesariamente menor. Al tener más condiciones, agregarle condiciones, no solamente es un ser humano, porque por ejemplo tu amiga tiene ciertas características, tiene una edad, ¿ya? Tiene ciertas semanas de gestación, ¿ya? Fuma o no fuma, ¿ya? Tiene ciertas características precisas, porque es una persona precisa. Las probabilidades son condicionales siempre por definición. Es la proporción de veces que ocurre algo bajo ciertas condiciones. Por lo tanto, yo les voy a enseñar un poquito más adelante en la clase que toda probabilidad, que las probabilidades se escriben algo así como P de A, una función de A. Pero también lo puedo escribir P de A dado C, una función de A bajo las condiciones C. Toda probabilidad es P de A bajo C. Lo que pasa es que la C no la escribo. Pero toda probabilidad bajo ciertas condiciones. Fíjense en esta curva que tengo acá. En el eje de las X está la edad de la madre, medida en años, y en el eje de las Y están las probabilidades medidas como 1 partido por algo. Entonces, esta es la probabilidad de que sea 1. 1 partido por 1 es 1. Entonces, y se le llama riesgo a la probabilidad de que ocurra algo. ¿Ya? Muchas veces, ¿qué es un riesgo? Es la probabilidad de que ocurra algo. Típicamente algo que no se desea. ¿Ya? Así se denomina. No lo puse yo. Aquí está el 10.000, aquí está el 1.000, en este punto está el 700. Perdón. En algún punto está el 700. ¿Dónde estará? Entre 100 y 1.000. Esto está en una escala logarítmica, por lo tanto es bien difícil de leer, pero para que
se lo imaginen, es que esta curva crece mucho más rápido de lo que parece acá. Porque pasa de 1 partido en 1000 a 1 partido en 100 muy rápidamente. Y de 1 partido en 100 a 1 partido en 10. La probabilidad de que una niña de 15 años es muy baja, la probabilidad de que la guagua tenga síndrome de Down. Pero ya para una mujer de 35 años, la edad es mucho más, el riesgo es mucho más alto. ¿Ya? Es decir, y va aumentando exponencialmente con la edad de la madre. ¿Ok? Porque aquí parece una exponencial, y eso que no le he puesto acá claramente los ejes, no están los ejes están exponenciales también. Entonces esto crece aún más rápido. Y además, dentro de las edades, yo puedo tener ciertas semanas de gestación, por lo tanto, si ya tiene 12 semanas, 20 o 40 semanas de gestación, las probabilidades dentro de esa probabilidad también van cambiando. ¿Ya? Según cierta información que yo tengo a través de la edad de gestación de la madre. ¿Ok? Por lo tanto, acá les voy a decir algo medio extraño. Les voy a decir, las probabilidades no son inmutables. Cambian. ¿Cambian con qué? Cambian con la... ¿Qué fue lo que cambió? Supongan que tu amiga ustedes tienen una probabilidad general de 1 en 700, pero supongan que saben la edad de su amiga. La edad de su amiga es 20 años. Y además saben exactamente las semanas de gestación de su amiga. Por lo tanto, la probabilidad del síndrome de Down es 1 partido en 1100. Es bastante más chica que 1 partido en 700. Su amiga tiene 20 años y tiene 12 semanas de gestación. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Cómo la probabilidad pasó de 1 en 700 a 1 en 1100? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué es lo que yo tengo de mi amiga? La información. Tengo información. Por lo tanto, eso que les dije, que la probabilidad era inmutable, es inmutable, ¿verdad? Pero dada una cierta cantidad de información. Si yo tengo más información, la probabilidad cambia. Porque ¿qué es lo que cambia con la información? Las condiciones. Las únicas condiciones, las condiciones que me dan el 1 en 700, son sencillamente ser humano. Nada más, no sé nada más de esa guagua, de esa madre, no sé nada. Sencillamente sé que es la gestación de un ser humano. ¿Ya? Nada más. Pero si yo sé que la edad de la madre es tanto, si yo sé que el tiempo de gestación es tanto, y yo sé que se le hizo un examen en el cual se le ve la densidad de ciertos huesitos en la nuca a la guagua, etc., cambió completamente mi información. Y cambió mi probabilidad. Cambiaron mis condiciones. Porque las condiciones son información. ¿Ok? Por lo tanto, hay gente que dice que la probabilidad no es lo que yo dije. No es una proporción, que la probabilidad es una cantidad de información. Y yo le diría, no. Es una proporción que cambia con la información que yo tengo. La información es una cuestión importante en probabilidad. Pero no son las probabilidades, la información es la información. Y la información cambia las probabilidades que yo tengo sobre un cierto evento, llamémoslo A. ¿Ya? Entonces, volvemos al otro problema que tenemos en estadística, que ya se los dije. Aparte de la variabilidad del mundo, la variabilidad en sí que observamos en el mundo, tengo una incapacidad práctica de acceder a los objetos de mi interés. Y por lo tanto tomo al azar, o por lo menos trato que sea al azar, elementos de una población a los cuales llamo muestra, y por lo tanto
ya tengo otra fuente más de incertidumbre. Volvamos al ejemplo de la gente que vive en Ñuñoa. ¿Ustedes creen que existe el parámetro P, que es proporción de ñuñoínos y ñuñoínas mayores de 18 años que hoy día a las 8 de la mañana eran obesos? ¿Existe ese parámetro o no existe? ¿Qué dirían ustedes desde el punto de vista intuitivo? Si ser obeso es una cosa que yo defino muy claramente, tener un IMC mayor que 30. Y un IMC es agarrar el peso y dividirlo por la altura al cuadrado en centímetros. El peso en kilos dividido por la altura al cuadrado en centímetros, eso me da un número. Y todo el mundo tiene peso. A las 8 de la mañana de hoy día todos teníamos un cierto peso, que cambió cuando tomamos agua, ya nos tomamos una taza de té, fuimos a hacer pipí y ya cambió el peso. Pero a las 8 de la mañana en punto, tú tenías una altura y un peso. ¿Dirían ustedes que hoy día a las 8 de la mañana había un cierto porcentaje de ñoñoínos que era obeso? Un porcentaje exacto. Sí, 28,43%. 39,78%. ¿Dirían que sí o que no? ¿Que existe ese parámetro o no? Pero un momentito, parece que me vienen a dejar algo del gato. Hola. ¿Lo vas a invitar? Ya, gracias. Yo le voy a decir al Maxi que vaya a tu cumpleaños. ¿Ya? Hola. Ahora estoy trabajando, no puedo hacerlo, estoy haciendo una clase online. Ya, ya, yo le paso la tarjeta al Maxi. ¿Cuándo? Mañana, ya. Quieren invitar a Maxi, a mi hijo, a un cumpleaños. Existe el parámetro que es proporción de ñuñoínos y ñuñoínas que hoy día a las 8 de la mañana eran obesos. No importa si se equivocan, no pasa nada. De hecho, yo creo que sí existe, pero no sé si, a lo mejor estoy equivocado, a lo mejor no existe, no sé. Pero yo asumo que sí existe, ¿ya? Pero que un número al cual yo no tengo acceso, porque tendría que haber pesado y medido a todos los ñuñoínos mayores de 18 años hoy día a las 8 de la mañana, ¿ya? Y de ahí haberlo anotado a todos, haberles calculado el IMC. Bueno, eso es fácil porque lo hace el Excel y el Excel mismo me va a dar una proporción. Me va a dar una proporción de gente. Pero ¿qué pasa si yo no hago eso, porque nadie hace eso, y tomo solamente una muestra? Y de la muestra, que son aproximadamente, pongámosle, 1000 ñuñoínos, voy a tener un error. ¿Por qué? Porque tomé una muestra. Entonces no voy a tener una proporción exacta, voy a tener una proporción probabilística, que la vamos a ver más adelante, se llaman intervalos de confianza, que son pedacitos en los números reales. Son intervalos en los números reales. Yo no sé exactamente dónde está mi parámetro, pero sé que existe y sé que está acá con cierta probabilidad. Y que no está ahí con otra probabilidad. ¿Mm? Entonces hay un montón de razones para estudiar esto. Hay un montón de razones para estudiar probabilidades. O sea, hay que estudiar probabilidades cuando hagamos estadística. ¿Mm? ¿Ya? Esto es redundante con respecto a lo que ya hemos hablado. Esto es lo que vamos a ver típicamente cuando trabajemos con algo que llamemos, no sé, distribución normal. ¿Ya? Cuando hagamos intervalos de confianza, los vamos a hacer en base a una distribución que se llama distribución normal, la típica campana de Gauss, muy usada y conocida.
¿Ok? Pero cuando hablamos de una campana de Gauss, en el fondo de lo que estamos hablando es de un modelo y de una aproximación teórica a algo que no existe. Es decir, nadie ha visto en su vida una campana de Gauss. ¿Ya? Lo que se ha visto es cosas muy parecidas a una campana de Gauss. ¿Ya? Y típicamente cuando uno dice que esta variable se distribuye en forma normal, es porque se distribuye así. Esto es un histograma de casos versus peso. ¿Ya? Entonces, esto, si ven los pesos, están entre 3 y 21 kilos. Entonces, estamos hablando de niños. ¿Ya? 1000 niños. Y estos niños fueron escogidos al azar. Estamos estudiando obesidad infantil, por ejemplo. Y con 1000 niños, al hacer histogramas, obtengo una cosa como esta. Y esta curvita que va por atrás, esa curvita es una curvita teórica que me va a servir para aproximar ese histograma a algo más sencillo de trabajar. ¿Ya? Y al hacer esa aproximación voy a obtener mi famoso intervalo de confianza para saber, por ejemplo, qué cantidad de niños pesan entre tanto y tanto, o pesan más de tanto, o tienen obesidad, etc. ¿Ya? ¿Pregunta antes de seguir? Sigo entonces. Por favor, no duden en parar la clase cuando quieran. Por lo tanto, tenemos que la estadística está muy relacionada con el cálculo de probabilidades. La estadística usa y abusa del cálculo de probabilidades constantemente. ¿Ya? Nosotros cuando decimos, por ejemplo, que esto es una distribución normal, es porque estamos... Ay, chuta, se me ocurrió. Es porque estamos aventurando... ¿Qué se está viendo ahora en la pantalla? El PPT, porque a mí se me cambió la pantalla. No se ve su... Soy la carpeta del escritorio. Soy el escritorio. Ahí sí. Ya. Lo corrí sin querer. Entonces, cuando yo digo que esto es una distribución normal, estoy aventurando un supuesto, estoy aventurando una afirmación en base a estos datos, suponiendo que si yo tuviese millones y millones y millones de datos, esto se ajustaría perfectamente a una distribución normal. ¿Ya? Ahora, no es necesario que ocurra esa perfección para poder trabajar con la distribución normal y hacer buenas aproximaciones. ¿Ya? Sencillamente me sirve para trabajar. ¿Ya? Esto se llama distribución de probabilidad. ¿Ya? Es decir, yo les dije que la probabilidad era un número fijo, pero a veces yo puedo ir viendo cómo va cambiando la probabilidad cuando yo voy moviendo una condición. ¿Ya? Entonces, yo veo que al mover la condición peso, la probabilidad de tener un cierto peso es distinta. ¿Mm? O al mover la condición altura, la probabilidad de tener un cierto peso va cambiando. ¿Ya? Puedo ir viendo matemáticamente qué pasa cuando cambia una condición, siempre y cuando esa condición sea una variable cuantitativa. Ahora, también puede ser una variable cualitativa, y en ese caso podría tener dos histogramas. ¿Ya? Pero no quiero enredarlos todavía con eso. ¿Ya? Lo que sí quiero es que entremos en materia. Y para entrar en materia, y el objetivo de esta clase es hacer una teoría de probabilidades. ¿Ya? Una teoría bien hecha. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a tener que crear conceptos. Cada vez que yo hago una teoría, tengo que crear conceptos. Y voy a crear dos conceptos. Uno va a ser el concepto de experimento aleatorio, y a partir de ese concepto que voy a llamar experimento aleatorio, voy a crear el concepto de espacio muestral. ¿Ya?
¿Dónde viene el concepto de experimento aleatorio? Viene del hecho de que existen fenómenos aleatorios o que aparentemente son aleatorios. Por ejemplo, no sabemos a priori el sexo que va a tener una guagua, ¿ya? No sabemos con total certeza el tiempo atmosférico que vamos a tener, es un fenómeno aleatorio, tenemos una probabilidad de tener una temperatura máxima, una probabilidad de lluvia, los accidentes de tránsito son fenómenos aleatorios, pero yo lo que quiero es trabajar con algo que sea un poquito más manejable, ¿ok? Entonces voy a inventar, voy a crear el concepto de experimento aleatorio. Entonces, por ejemplo, ¿qué va a hacer un experimento aleatorio? Lanzar 100 veces una moneda al aire. ¿Ya? ¿Ya? Eso, el experimento de lanzar 100 veces una moneda al aire, se parece mucho al experimento de ver el sexo que va a tener una guagua. Son dos y siempre más o menos 50 y 50. O puedo escoger 1000 niños al azar que van a nacer, ¿ya? Puedo escoger 1000 madres al azar y después observar el sexo de la guagua, el sexo que tuvo y que se le asignó al nacer. O el experimento que hacen las empresas de encuestas políticas es preguntarle su opinión política, qué sé yo, a 1000 y tantas personas. Entonces, todo eso yo lo puedo llamar experimento aleatorio, pero no cualquier cuestión va a ser un experimento aleatorio. Tiene que tener ciertas características para que algo sea un experimento aleatorio. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer una teoría en base a esta cuestión que estoy inventando, un experimento aleatorio. Primero, los resultados posibles del experimento son conocidos con anterioridad. No es que sepa qué va a pasar, sino que sé lo que puede pasar. Por ejemplo, si yo lanzo una moneda, sé a priori que va a salir o cara o sello, o que va a caer de canto, por último. Pero tengo esas tres posibilidades y no tengo otra. ¿Ya? O sea, tengo los posibles resultados de mi experimento aleatorio. Por ejemplo, ¿cuáles son los resultados posibles de observar, de meterme en la maternidad de un hospital y anotar el sexo de las 100 primeras guaguas que nazcan? ¿Tengo el resultado posible de ese experimento? ¿Los conozco a priori todas las posibilidades? Ahora, las posibilidades son muchísimas, pero las conozco todas. Puede ser que las 100 guaguas sean varón. Poco probable, pero es una posibilidad. Que las 100 guaguas sean niñas. Que haya un varón y 99 niñas. Que ese varón sea el primero, el segundo, el tercero, y así. Tengo muchísimas, muchísimas posibilidades. Muchísimas. Pero las conozco todas a priori. ¿Ya? No importa que sean muchas, las conozco todas igual. Sé exactamente todo lo que puede pasar. Segundo, no sé cuál va a ser el resultado, pero sé que va a ser uno de los que puede pasar. Y lo otro es que en teoría yo puedo repetir el experimento todas las veces que yo quiera. ¿Ya? Por lo tanto, el concepto de experimento aleatorio no lo puedo usar, por ejemplo, para historia, porque en historia yo no puedo repetir las mismas condiciones una y otra vez. Las condiciones en las cuales ocurrió el golpe de Estado son irrepetibles, porque son condiciones históricas. Yo no puedo volver a tener las condiciones nunca más que se dieron en el golpe de Estado del 73. No pueden ocurrir. Por lo tanto, el concepto de experimento aleatorio no lo puedo usar para la historia o para los seres humanos, que también tenemos una historia y vamos cambiando a lo largo de nuestra vida. ¿Ya? Pero sí la puedo usar para cosas que me interesan, como por ejemplo, tomar una carta, saquen una carta al azar, tiren una moneda al aire, tiren unos dados, administren un medicamento, vean si una persona murió o no murió cuando se le dio cierto tratamiento. ¿Ok? Existen un montón de experimentos que puedo hacer.
¿ok? Y son los que me interesan. O sea, estoy con el concepto de experimento aleatorio, estoy dejando afuera un montón de cosas súper importantes y súper interesantes. ¿Ya? O sea, estoy dejando fuera cosas que me interesaría, pero lamentablemente las tengo que dejar afuera si quiero crear una teoría sencilla, relativamente sencilla, razonablemente sencilla sobre probabilidades. A partir del concepto de experimento aleatorio, que es algo que yo puedo repetir una y otra vez, que sé todos sus resultados posibles, etcétera, todavía no he hablado de probabilidades, todavía no he usado la palabra probabilidad, si se fijan. Cuando yo hablo de experimento aleatorio, digo los resultados posibles son conocidos con anterioridad. No se puede predecir el resultado y el experimento lo puedo repetir. ¿Ya? En condiciones idénticas. Pero todavía no hablo de probabilidades. Volví un poco atrás. Entonces pensemos en un experimento aleatorio muy sencillo. El más sencillo es lanzar una moneda al aire. Y el experimento es lanzar la moneda al aire. Vamos a excluir que la moneda pueda caer de canto, que es una posibilidad, de hecho una posibilidad que se puede dar, y de hecho se ha dado, pero vamos a suponer por razones de simplificación de la cuestión, de que existen dos resultados posibles. Mi experimento es lanzar una moneda al aire y ver si sale cara o sello, porque mi objetivo podría ser otro, pero mi objetivo es ver si cae cara o sello. Ver qué lado de la moneda sale. Por lo tanto, puedo crear un nuevo concepto que se llama espacio muestral, que en los libros lo denotan con una letra omega mayúscula, o la letra S por space, o la letra E por espacio. Nosotros vamos a usar la E. Entonces la E por espacio muestral. Y el espacio muestral lo puedo escribir como un conjunto de dos elementos. Abro corchete y digo cara o sello. Cuando yo digo cara o sello, desde el lenguaje conjuntista, es lo mismo que decir sello cara. El orden dentro de un conjunto no importa. Por ejemplo, si yo tengo en conjunto las vocales, tengo A, E, I, O, U. Pero también puedo decir U, O, I, E, A. Y estoy diciendo el mismo conjunto. Es decir, no es un conjunto ordenado de elementos como son los vectores. Los vectores son ordenados. El vector AB y el vector BA no son necesariamente el mismo vector. ¿Ya? Pero yo cuando cambio el orden de los elementos dentro de un conjunto, tengo el mismo conjunto. Desde el punto de vista conjuntista es la misma cuestión. Y eso es un espacio muestral. Es un conjunto que me da todas las posibilidades que tengo al hacer un experimento aleatorio. Entonces, si el experimento es tan sencillo como lanzar una moneda al aire, entonces el resultado o es cara o es sello, y lo puedo escribir C, S, donde C representa cara y S es sello. Si modifico un poco el experimento y hago otro experimento un poquitito más complejo, que es lanzar la moneda al aire dos veces, la misma moneda, en vez de lanzarla una vez, la lanzo dos veces y observo si sale cara o sello. Y anoto resultados posibles: cara cara, cara sello, sello cara. Este resultado es distinto a este, porque la moneda se lanza una vez, observo, anoto, y después la lanzo otra vez, observo, anoto. ¿Ok? Por lo tanto, no es lo mismo que la primera moneda sea cara y la segunda sello, o que la primera moneda sea sello y la segunda cara. El resultado es distinto. Y al final tengo 4 resultados posibles: cara cara, cara sello, sello cara y sello sello. Ahora, estos 4 los puedo escribir en el orden que yo quiera. Yo lo escribo en este orden porque es más ordenado para mí. ¿Ya? Este es un ejemplo para concertarlos un poco, pero si hacen el experimento de lanzar al aire dos monedas que son idénticas e indistinguibles, tienen solamente 3 resultados posibles.
que las dos monedas salgan cara, que las dos monedas salgan sello, o que una salga sello y otra cara. Es decir, sello y cara es lo mismo que cara sello. ¿Por qué? Porque las monedas son indistinguibles. Absolutamente indistinguibles. Por lo tanto, en cambio, en el otro experimento, sí eran distinguibles, porque yo lanzo una moneda primero y distingo ese lanzamiento del lanzamiento que hice en la otra oportunidad, porque hay algo que cambió, que es, no sé, el segundero en mi reloj cambió. Lo puedo distinguir un lanzamiento del otro. Pero si las monedas no son distinguibles, voy a tener solamente esto. Ahora, esos son detalles para embolar la perdí y que no se los voy a preguntar en una o se los voy a preguntar de manera muy sencilla. ¿Ya? Pero lo importante es que entiendan el concepto de espacio muestral. El concepto de espacio muestral es sencillamente un conjunto de posibilidades. ¿Ya? Y cada posibilidad se llama punto muestral. En este caso tenemos 2 puntos muestrales, y en el ejemplo 2 tenemos 4 puntos muestrales, y en el ejemplo 3 tenemos 3 puntos muestrales. A partir de esto, ¿puedo ya definir una probabilidad? Porque yo no he hablado de probabilidad. Por ejemplo, yo tengo vamos al ejemplo más sencillo. Yo tengo cara y sello. ¿Puedo hablar ahora de probabilidad de cara? ¿Hablar ahora de probabilidad de sello? ¿Puedo o no? Sí, ¿Cómo? ¿Cómo podría asignar una probabilidad? ¿A cara, a sello o ambos? Bueno, asignándosela nomás. Yo puedo decir que cara tiene una probabilidad de 0,5 y sello 0,5. Ahora, ¿con qué criterio asigné eso? Criterio arbitrario y a priori. ¿Ya? Criterio arbitrario y a priori. No, de hecho, la moneda no tiene por qué dar el 50% de las veces cara. Y el otro por ciento, y el otro por ciento de las veces, por 50% de las veces sello. ¿No? Otro concepto. Tenemos el concepto de experimento aleatorio, el concepto de espacio muestral, y ahora voy a tener el concepto de evento. En el fondo voy a tener todos los conceptos que tienen que ver con teoría de conjunto. ¿Ya? Por ejemplo, supongamos que ahora el experimento aleatorio es lanzar un dado y fijarnos en el numerito, la cantidad de puntitos que sale en la cara del dado. Los dados cúbicos tienen 6 caras y yo le puedo asignar a una cara el número 1, otra el 2, otra el 3, el 4, el 5 y el 6. Por lo tanto, si me fijo en el número que sale, voy a tener los números entre 1 y 6. ¿Ya? Ese es el espacio muestral. Y el espacio muestral consta de 6 eventos, perdón, 6 puntos muestrales. Cualquier subconjunto, por ejemplo, el punto 2 es un punto muestral. Ahora, cualquier conjunto, subconjunto de acá que yo pueda imaginarme, pergeniar de alguna manera con el criterio que yo quiera, es un evento. ¿Qué es un evento? Es a partir de un espacio muestral tomar un subconjunto de ese espacio muestral. Y eso va a ser un evento. Por ejemplo, el evento es, si el espacio muestral es E, un evento de E es A, que consta de que salga 1 o 2 o 4 o 6. Es sencillamente, a ver, eso de O es una manera de decirlo, porque viene, más adelante lo van a entender más, pero es sencillamente tomar el 1, el 2, el 4 y el 6, tomar un subconjunto de acá.
Ahora, ese subconjunto puede constar de un solo elemento. Por ejemplo, el 1 o el 6. O de varios. O incluso de todos. De un espacio muestral, el subconjunto que yo tomo es todos. No dejo fuera ninguno. O no tomo, inclusive puede llegar a ser no tomar ninguno. Así de amplio. Todos esos son eventos. No tomar ninguno, tomar uno, tomar dos, tomarlos todos. Pero es un subconjunto. Por lo tanto, si tienen un dado que puede salir de 1 a 6, un suceso posible es que salga 1, y lo puedo escribir así, con palabras, entre comillas, que salga 1, y también lo puedo escribir así, corchete y un 1. O el suceso B, que es distinto al suceso A, que es que salga 1 o 2, y lo puedo escribir así, lo puedo escribir con palabra, o lo puedo escribir con un corchete con los números 1 o 2. O el suceso C, que salga un número par. Y en ese caso lo puedo escribir así, con palabras, que salga un número par, o lo puedo escribir como 2, 4 y 6. Fíjense que si lanzan el dado y sale 2, se cumple el suceso B, que es que salga 1 o 2, y se cumple el suceso C, que salga par, simultáneamente. Es decir, varios sucesos pueden tener elementos en común. Pueden intersectarse o no intersectarse. Pero la probabilidad de que se dé un suceso, de que se den dos sucesos a la vez, es posible. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuál es el próximo partido que le toca a la selección chilena? ¿Con quién le toca? No me acuerdo. Ya, supongo que nos toca con Brasil. El suceso Chile gana y el suceso juega Alexis Sánchez son sucesos que pueden, o eventos, lo estoy usando como sinónimo las palabras eventos y sucesos, que pueden ocurrir al mismo tiempo. Puede ocurrir que ganemos y puede jugar Alexis Sánchez a la vez, ¿ya? Es decir, no son sucesos excluyentes, pero no podemos ganar y empatar a la vez. O ganamos o empatamos, o sea, sí, o ganamos o empatamos, pero no pueden ocurrir las dos cosas a la vez. Existen sucesos excluyentes. Y no podemos perder y ganar a la vez, porque son sucesos excluyentes. ¿Ya? Y eso lo podemos dibujar. De hecho, lo vamos a hacer. ¿Ya? Y todavía no hablo de probabilidades. Bueno, empecé la clase hablando de probabilidades, dije que era una proporción. ¿Ya? Pero ahora recién creando esta nueva teoría, voy a hablar recién de probabilidades, es decir, de que hay sucesos más probables que otros. ¿Ya? Por ejemplo, el suceso que salga 1 al lanzar un dado no es tan probable como el suceso que salga número par. El suceso que salga 1 es la probabilidad, o sea, la probabilidad de que salga el suceso salga 1 es una probabilidad, y la probabilidad del suceso que salga par es otra probabilidad, y lo más probable es que esa probabilidad sea más grande. ¿Ya? Es decir, vamos a crear recién el concepto de probabilidad de un evento. Y la primera definición que a uno se le ocurre, y es la que te enseñan en el colegio, y es la que uno usa en las pruebas de admisión a la universidad, no sé si todavía preguntan por probabilidad de las pruebas matemáticas, pero es la definición clásica de probabilidad, y la vamos a escribir así. Al suceso lo vamos a llamar A, y a su probabilidad, P de A, y lo vamos a definir como número de casos posibles, como número de casos favorables. Y eso por definición les da un número entre 0 y 1. Lo escribí al revés. El número de casos favorables partido por número de casos posibles. ¿Ya? Anoten por favor que en la... Ah, no le puse número a las páginas. Pero en la diapositiva número 20, definición clásica de probabilidad,
lo escribí, di vuelta al concepto de probabilidad. Es número de casos favorables partido por número de casos posibles. Por lo tanto, ¿cuál es la probabilidad clásica de que salga 1 cuando yo lanzo un dado? Poquito de interacción, chiquillos. ¿Cuál es la probabilidad que 1 entre salga 6. 1? 1 en Entre 6. 1 entre 6. ¿Cuántos casos hay favorables a que salga 1? Solamente el que salga 1. ¿Y cuántos casos son posibles? Hay 6. Puede salir 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, ¿cuál es la probabilidad clásica de que salga un número par? Es un medio. Es decir, número de casos posibles, por ejemplo, perdón, favorables, es que salga 2, o 4, o 6. Por lo tanto, tengo 3 casos favorables y tengo 6 casos posibles. 3 dividido por 6, un medio. A partir de la definición clásica, yo ya puedo asignar probabilidades a cualquier evento que a mí se me pueda ocurrir. El problema es que existe un problema. La definición clásica no siempre me va a servir para todo. Va a servir muchas veces. La mayor parte de las veces les va a servir. Cuando yo les voy a decir, si ustedes tienen un conjunto de 500 personas y eligen una al azar y habían 300 mujeres y 200 hombres, bla, 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 ¿cuál es la probabilidad que yo escoja una mujer? Ahí la definición clásica funciona perfecto. ¿Ok? Pero la definición clásica nunca funciona, pero no funciona perfecto siempre. Por ejemplo, supongamos que yo tengo una moneda cargada. Tan cargada que sale el 60% de las veces sale cara. A cargo de manera tal de que sea más probable, o los dados puedo cargarlos. Yo puedo cargar un dado, colocar que el dado sea más pesado en cierta parte, de manera tal que es más probable que salga algo. En ese caso, la definición clásica de probabilidad, que es el inverso de esto, no es esa. No me sirve. Y voy a tener que concebir otra manera de calcular probabilidades. Pero la definición clásica, anótenla y hay que estudiarla y hay que usarla porque va a ser útil y en muchos casos va a ser razonable y en muchos casos va a ser una excelente definición que calza muy bien con lo que nosotros queremos estudiar. ¿Ya? Para mejorar la definición clásica de probabilidad, se han hecho varios intentos y estos son los dos, les voy a mostrar los dos intentos que más se usan, que es la definición de Fréchet de probabilidad y la de von Mises, que son más o menos la misma y es la que se usa ahora. La característica esencial que tiene la definición clásica de probabilidad es que es a priori. Yo defino esta cosa, número de casos favorables partido por número de casos posibles, recuerden que esto está mal, y lo puedo definir antes de hacer ningún tipo de experimento, antes de lanzar ninguna moneda, antes de tirar cualquier dado, antes de observar cualquier nacimiento, antes de anotar cualquier IMC de una persona. Sencillamente supongo que existe un número de casos finito y un número de casos que son favorables al evento. Pero eso lo hago antes de hacer el experimento. Entonces Fréchet te dice, mire, ¿sabe qué? Muy bonito, pero la moneda puede estar cargada y además los casos no tienen por qué ser iguales uno a otro. Es decir, nosotros sabemos que si tenemos un dado, que salga 2 o 3, es más o menos lo mismo si el dado no está cargado. Las probabilidades son iguales. Pero si el dado está cargado, o lo que yo estoy estudiando no son dados, sino que es, por ejemplo, imagínense si yo tengo dos casos posibles, que es mañana muero o mañana no muero. Perdón por lo terrible del experimento, pero que es para que no se lo olvide nunca más. Supongan que tengo dos casos posibles. Hay dos casos posibles, de hecho. Mañana me muero o mañana no me muero. De hecho, no existe una tercera opción. O me muero mañana o no me muero mañana. Si quedo en coma, estoy vivo. No hay tercero excluido.
¿Cuál es la probabilidad que yo me muera mañana? Según la definición clásica de probabilidad. 1 partido en 2. 1 partido en 2. Absurdo, ¿no es cierto? Eso significa que la mitad de nosotros nos vamos a morir mañana. Tenemos a priori dos casos posibles, morir o no morir, y todos o mañana, o nos morimos mañana o no nos morimos mañana. Bueno, a no ser que nos muramos hoy, pero ya, suponiendo que hoy día vivimos, mañana o nos morimos o no. Por lo tanto, la probabilidad clásica de morirnos mañana es un medio, y la probabilidad absurdo. O sea, ya sabemos a priori que no nos vamos a morir la mitad de nosotros mañana. A lo mejor alguno de nosotros va a morir mañana, esperemos que no, pero sabemos que la probabilidad no es un medio. Por lo tanto, Fréchet dice no sai patúo, y antes de hacer una probabilidad a priori, donde le das la misma, y les repito, la probabilidad clásica no la desechen, porque va a ser muy útil y la vamos a usar muchas veces. Pero la de Fréchet es mejor. La de Fréchet es, haga el experimento, ¿sabe qué? Haga el experimento. ¿Ya? ¿Cuántas veces? Hartas veces. Entonces, la probabilidad de A es el número de veces que cuando usted haga el experimento le salga favorable, partido por la cantidad de veces que hizo el experimento. Ahora, supongan que estamos haciendo un experimento que uno puede repetir bajo las mismas condiciones una y otra vez. Por lo tanto, ¿cuál es la probabilidad de Fréchet de que salga caro sello? A es el número de veces que sale cara partido por el número de veces que lancé la moneda. Y uno dice inmediatamente, pero ¿cuántas veces tengo que lanzar la moneda? ¿Ya? Entonces, Fréchet no te dice cuántas veces. Y de hecho, el experimento, si la probabilidad es muy chiquitita, voy a tener que hacerlo hartas veces, porque si quiero estudiar una enfermedad rara o algo que ocurre rara vez, por ejemplo, morirse, ocurre una sola vez en la vida, tendría que usar un tamaño muestral muy grande para ver cuál es la probabilidad de morir. ¿Ya? Por lo tanto, pasamos a la definición de von Mises, que es casi la misma que la de Fréchet, pero te dice n tiende a infinito. La probabilidad de que ocurra A es el número de casos favorables a A partido por el número de veces que hago el experimento, cuando el experimento tiende a hacerse infinitas veces. Y eso sí que es una definición a todo dar. Y no tiene pifia, excepto de que es imposible hacer algo infinitas veces. Pero desde el punto de vista teórico es perfecto. Desde el punto de vista práctico no es muy práctico, pero igual es práctico en el sentido que podemos hacer esto. Por ejemplo, tengo una moneda, ¿ya? Se supone que esta clase dura 1 hora y media, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces, me voy a pasar 5 minutos nomás. Entonces, supongamos que tengo una moneda. Y esto tiene que ver con lo que, con lo que empezamos a ver al principio de la clase. Voy a lanzar la moneda una y otra vez y voy a anotar la frecuencia de veces que me da cara o sello, da lo mismo. Al principio, cuando lanzo pocas veces la moneda, no tiene por qué dar 0,5, no tiene por qué darte cara, sello, cara en forma perfecta. Los primeros 10 lanzamientos pueden ser 7 caras y 3 sellos. Perfectamente posible. Dentro de los primeros 10 lanzamientos te puede dar 0,7. Aquí te digo 0,35 frecuencia relativa. Pero si empiezo a hacer el experimento 5.000, 10.000, 1.000, 15.000, 20, tirando para infinito, es decir, no es infinito, pero es un número muy grandote, 30.000, tengo una estabilización en un número. Es decir, observo que la proporción es un número fijo. Si ustedes lo piensan bien, no hay ninguna razón a priori para que esta cuestión no empiece a subir y cada vez empiecen a salir más caras o cada vez empiecen a salir más sellos. Es algo que yo observo en la naturaleza, de que al hacer algo igual bajo las mismas condiciones una y otra vez, la fracción de veces que ocurre algo es más o menos la misma. Aquí la fracción es un medio. Y volvemos a cómo empezó esta clase. ¿Qué es una probabilidad? Es una proporción, no una fracción cualquiera.
sino que una proporción de veces que ocurre algo. Cuando hago ese algo bajo las mismas condiciones. ¿Ya? En este caso, cuando tenemos una moneda justa, la proporción es 0,5. ¿Ya? Y aquí está la definición de Fréchet y de von Mises juntas. Porque en el fondo la de Fréchet es haga algo n veces, y la de von Mises es tirando infinito, pero como no puedo hacerlo infinitas veces, hago algo muchas veces. Imito el infinito haciéndolo muchas veces, y veo que hay una cierta estabilización en 0,5 cuando yo hago algo muchísimas veces. Una estabilización que no tendría por qué ocurrir, pero que sin embargo ocurre. Vamos a terminar esta clase para terminar la teoría de probabilidades, yo les tengo que dar todos los ingredientes para empezar a hacer teoría de probabilidades. Entonces, las otras clases que se las voy a grabar y les voy a... y lo otro que voy a hacer es que les voy a mandar ejercicios resueltos. ¿Ya? Primero les voy a mandar ejercicios con los resultados. A ver, en las clases primero vamos a hacer algunos ejercicios simples. Yo después les voy a mandar una guía de ejercicios con la solución correcta, y después les voy a mandar la misma guía con la solución paso a paso de cada uno de los ejercicios, o de casi todos los ejercicios, para que vean cómo se hace paso a paso el ejercicio. ¿Ok? Es decir, no les voy a preguntar nada que no hayan podido estudiar y hacerlo y tener una guía para trabajar una y otra vez. Todavía no tenemos la teoría de probabilidades. La teoría de probabilidades recién fue creada en el siglo XX por este caballero, que se llamaba Andrei Kolmogorov, ¿ya? Un matemático soviético. ¿Ok? Él creó lo que llamamos la teoría moderna de probabilidad y lo hizo en la segunda parte del siglo XX. Es decir, es bien moderna la teoría de probabilidades. Usa el concepto de función, que ustedes lo conocen, la función, y el concepto de teoría de conjunto. Y Kolmogorov lo que hace es sencillamente crear dos axiomas. Y con esos dos axiomas crea toda la teoría moderna de probabilidades. Ahora, son axiomas basados en conceptos que uno ya conoce, por ejemplo, el concepto de función y el concepto de conjunto. Kolmogorov dice lo siguiente: una función de probabilidad P es una función sobre un espacio muestral finito E, que es un espacio muestral, ya vimos lo que era un espacio muestral, asigna a cada evento A posible, que es cada evento subconjunto de E, un número P de A que va entre 0 y 1. Y ese P de A tiene que tener dos características. Una, la probabilidad del espacio muestral completo es 1, es decir, la probabilidad de que salga algo es 1. Si el evento A es exactamente todo el evento, es todo el espacio muestral, la probabilidad es 1. Es decir, si el evento es 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el caso de lanzar un dado, ¿cuál es la probabilidad de que salga 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6? 1. Porque no existe otra. Tiene que salir uno de los 6. Ese es el primer axioma Kolmogorov. Sencillísimo. Tiene que salir algo. Ese dice. Y el segundo es súper sencillo. Dice, si tengo dos eventos disjuntos, es decir, si los dos eventos que tengo no pueden ocurrir a la vez, piensen en el evento ganar y empatar. No sé cuál es mi probabilidad de ganar. No sé cuál es mi probabilidad de empatar. Pero sé que no pueden ocurrir ambas a la vez. Pero si existen esas probabilidades, la probabilidad de ganar, unión, empatar, o si lo quieren ver de otra manera, ganar o empatar, es la probabilidad de ganar más la probabilidad de empatar. Si lo quieren ver con cara y sello, la probabilidad de que salga cara o sello es la probabilidad de cara más la probabilidad de sello. Y no importa cuál sea la probabilidad de cara y de sello, siempre va a sumar 1. Y van a ser disjuntos, porque no puede salir cara y sello a la vez. P de A lo voy a llamar probabilidad de que el evento A ocurra. Y con eso termina la clase de hoy y tenemos recién todos los ingredientes para crear una teoría de probabilidades. De hecho, ya tenemos casi lista la teoría de probabilidades. De hecho, ya está lista. Lo demás ahora es sacar conclusiones de todo lo que hemos dicho. ¿Mm?
pero para eso necesitaría 1 horita y media más, así que les voy a dejar grabadas, capsuladas esas clases, y por supuesto que pueden hacer todas las preguntas que quieran a través de la plataforma o a través del correo, o inclusive si están muy desesperados por una respuesta, me pueden mandar un WhatsApp. ¿Ya? Así que el resto se los dejo grabado. ¿Les parece? Sí, profe. Ya, Sí, profe. profe. ¿Ya? Así que tengan un buen fin de. ¿Ok? ¿Tienen prueba el lunes? Mm, Porque si un no, trabajo, nosotros. ya, entonces no van a tener tan buen fin de, pero bueno.